Bien hallado, Robert. Bienvenido. Bueno, una de las ventajas de haber escuchado parte de la charla de Karen Angulo es que bueno, pues todo se concentra en el mismo objetivo y la idea es que nosotros como investigadores publiquemos nuestros artículos y estos artículos sean leídos por el mayor número de personas, ¿no? Efectivamente, como nos decía Karen, es fundamental en el proceso de evaluación de los manuscritos, la revisión y el intercambio y el contacto y la discusión y el aportar argumentos con los revisores. Pero eso sería la forma reactiva de trabajar un trabajo, ¿no? De trabajar una publicación reactiva porque ya la has mandado y reaccionas ante las críticas. Pero también hay otras formas proactivas que tienen que ver con la mejora y el incremento de la calidad del manuscrito. Hoy concretamente les voy a hablar de algo que para mí es fundamental. ¿Pueden ver la pantalla que les comparto? ¿Me confirman que se está viendo la pantalla? Sí, Rafael, sí, podemos observar, gracias. Gracias, Betty, por el feedback. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la visualización de los resultados en los artículos científicos, ¿de acuerdo? Por favor, 5 minutos antes de que se termine la charla, avísenme de que sea la hora, me avisen, ¿de acuerdo? Por cierto, esta presentación, pues, en fin, le debe mucho a un par de profesores que tuve, sobre todo a Víctor Herrera Solana, que me dio algo parecido. Y es una charla, realmente es un curso grande, extenso, con prácticas que doy en un par de doctorados, pero que normalmente también la reduzco a 1 hora, hora y media o así. O sea que no se preocupen. La única cuestión es que nos vamos a quedar sin hacer prácticas. Pero no se preocupen. Lo que quiero, sobre todo, es dejarles la idea de la importancia que tiene la visualización, la creación de un buen gráfico en nuestros trabajos científicos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, soy Rafael Repiso, ahí tienen mi correo electrónico, rafael.repiso@gmail o rafael.repiso@unir.net, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Si necesitan alguna cuestión. Esta presentación, si la quieren, se las mando y la pueden ustedes reutilizar con sus alumnos, yo no tengo ningún problema. Bien, ¿por qué un gráfico es importante? ¿Por qué los gráficos son especialmente importantes en los artículos científicos? ¿Por qué tener un buen gráfico puede ser prácticamente meter un pie en la publicación del artículo? Por muchos motivos, ¿de acuerdo? Porque facilitan el análisis de los datos, porque facilitan la interpretación de los datos, porque comunican de forma muy eficiente los resultados de investigación, ¿de acuerdo? Y porque además son gráficos. Y ya sabéis que los elementos gráficos tienen muchísima importancia, ¿de acuerdo? Lo gráfico, ya sabéis que lo primero que vemos, lo primero que nos entra por los ojos es la persona, es el aspecto. Y después ya conocemos en profundidad las personas, pero con otros elementos, con la ropa, con los productos y tal, nos sucede algo parecido. Y los artículos no son nada diferentes. Es decir, lo primero que le entra a un investigador por los ojos, si lo hubiera, son los gráficos del artículo. Lo primero que le entra al revisor, lo primero que le entra al editor, son los gráficos del artículo. ¿De acuerdo? Los gráficos tienen muchísimas ventajas, ¿de acuerdo? Son el principal reclamo de un artículo. Vamos a pensar una cosa, me imagino que lo habéis visto estos días con Orlando, o que lo habéis visto con otros ponentes. Lo fundamental de un artículo científico, lo que caracteriza a un artículo científico es que aporta elementos originales, es decir, que los resultados aportan un conocimiento nuevo que antes no se tenía, ¿verdad? Eso es fundamental. De hecho, sin eso no hay un artículo, no es una investigación, es otra cosa, es una revisión, un estado de la cuestión, lo que querramos llamarlo, pero no es una investigación. Una investigación siempre tiene que aportar elementos novedosos, elementos originales. Bien, y eso es, podríamos decir, el corazón del artículo. El resto de apartados del artículo no son ni más ni menos que prendas que visten a los resultados. Es decir, la metodología lo único que hace es explicar cómo se han conseguido los resultados. La discusión y las conclusiones lo que hacen es contextualizar los resultados. Y la introducción, si lo pensáis un poco, lo que hace es introducir los aspectos teóricos que hay que tener en cuenta para conocer el valor de los resultados. Cuando yo doy cursos de redacción científica, lo primero que enseño a la gente es a redactar los resultados, porque los resultados son fundamentales. Bueno, señores, pues los resultados más importantes de un artículo se ponen en forma de gráficos. Por tanto, si nosotros vemos los gráficos de un artículo, ya tenemos una idea fundamental de cuáles son las principales aportaciones del trabajo. Eso no es cierto, ¿verdad? Por tanto, fundamental.
Nos permite además comparar visualmente varios trabajos, es decir, el editor tiene que seleccionar los 10, los 20 artículos que van a publicar, compara y, hombre, el texto no es comparable, pero los gráficos sí. Y cuando un editor dice, oye, pues que esto tiene unos gráficos muy bien hechos y esto tiene unos gráficos mediocres, pues este ya tiene un punto sobre el otro, ¿no? Es fundamental. Obviamente el lenguaje visual es un lenguaje internacional, es un lenguaje sin fronteras, no tiene idioma. Por tanto, un buen gráfico es mucho más fácil para comprender por cualquier persona, ya sea, da igual el idioma que hable, que un texto que efectivamente pues, lo comprenden aquellos que leen ese idioma o que lo traducen, ¿no? De hecho, es muy común que la gente vea un gráfico que le interesa que lo comprenda y haga el esfuerzo de traducir el artículo, ¿no? Ya con estos traductores que tenemos, que nos lo hacen automáticamente. Los gráficos, además, también tienen una capacidad sintética importantísima. Es decir, lo que nosotros podemos decir en una página entera, un gráfico lo reduce a un tamaño pequeño. Por tanto, sintetiza. Y además ya saben ustedes que las revistas normalmente suelen poner límites de espacio, ¿no? Otro elemento fundamental es que los gráficos son muy fáciles de retener en la memoria. Mi jefe en la universidad, el vicerrector de investigación, el otro día, por ejemplo, me pidió un artículo que había escrito y no me dijo ni el nombre y tal. Me dijo, Rafael, mándame el artículo ese que escribiste, el del gráfico de las pelotas de tal forma. Porque los gráficos, ya saben ustedes, lo visual se retiene muy bien, ¿de acuerdo? Y los gráficos además tienen la capacidad de ofrecer, normalmente, a no ser que estén manipulados, como estas que se usan en política, suelen ofrecer fáciles metáforas y fáciles comprensiones objetivas de los datos. Todo es una maravilla. Ya saben ustedes que se supone o se presupone que las dos revistas de ciencia más famosas del mundo, las que tienen más impacto, son Nature y Science. Bueno, pues Nature y Science son dos revistas que surgen con una vocación eminentemente ilustrada. Es decir, que tanto Science como Nature en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a utilizar las técnicas que en aquel momento la edición permitía para empezar a incluir imágenes y priorizaban los trabajos con imágenes, porque trabajos que eran puro texto los tenían el resto de revistas, pero Nature y Science despuntaron y esa ventaja inicial ha hecho que a día de hoy pues sean las dos revistas, esas y otras cuestiones, sean las dos revistas eminentemente referentes de la ciencia, ¿no? Por favor, no les he dicho, pero si tienen alguna duda, alguna cuestión, yo sobre la marcha les puedo responder al chat, ¿eh? No tengo ningún problema. De hecho, Betty Chávez, si estás pendiente del chat y cuando haya una pregunta me la dices por mejor, porque yo soy de la opinión de que es mejor responder a las dudas sobre la marcha, ¿vale? Ya, perfecto. Gracias. Sí, además, las charlas tienen sentido en la medida que tienen sentido para la audiencia, ¿no? Entonces, si somos capaces, a través de las preguntas y de la participación de la audiencia, en redirigir la charla hacia lo que a ellos les interesa, pues mucho mejor. Bueno, y que algunos se preguntarán, ¿qué es mejor, una tabla o una figura? Pues depende. Esto también es una cuestión muy importante. Esta es la típica pregunta que nos hacemos los investigadores cuando estamos escribiendo el apartado de resultados. Para estos datos, ¿qué escribo, la tabla o la figura? Depende. En líneas generales, mi consejo siempre es que si ustedes son capaces de hacer una buena metáfora de los datos, es decir, una buena figura, siempre será mejor la figura que la tabla, con una excepción. Con la excepción de que los datos concretos sean importantes. Por ejemplo, en economía, los datos concretos son importantes, la cifra concreta. Que sea 8,3 y no sea 8,4, en economía puede ser importante. En otras áreas el dato concreto no es tan importante. Miren, por ejemplo, esta tabla y esta figura. No sé si la pueden ver. Perdón, a ver si puedo poner el rotulador, el puntero láser. ¿Ven? Bien. Esta tabla y esta figura son lo mismo. Dicen lo mismo. Fíjense, size, 3,13. La media es 3,13. Pues han hecho que 3,13 sea el puntito. ¿Ven? 3,13 aquí. En Political Talk, la media es 1,82. Pues el puntito está en 1,82. En Political Agreement, la media es 0,43. Pues el puntito está aquí. ¿Ven? La desviación estándar. Pues la desviación estándar, que es
En el caso de size es más 1,49, la media más 1,49 y la media menos 1,49, pues lo que ha hecho, la gráfica ha hecho una línea continua. ¿Ven la línea continua? Más 1,49 aquí, menos 1,49 aquí. En cambio, en Political Talk, la desviación estándar es 0,61, pues 0,61 aquí, más 0,61 aquí, ¿vale? El mínimo sería la desviación estándar hacia la izquierda, menos 1. Pues una línea discontinua, menos 1. Más 1, el máximo, tal, pues una línea discontinua hasta el 5, que es el máximo, ¿lo ven? Y así todo. Fíjense, con esa metáfora tan simple, fíjense cómo ahora de repente podemos comparar con mucha facilidad, gracias a una metáfora espacial, podemos comparar los diferentes elementos que se estudian. Sales, Political Talk, Political Knowledge y Political Agreement. ¿Lo ven? Y vemos claramente cómo uno es mayor que otro. ¿De acuerdo? Esto es un gráfico muy simple que se llama dot plot. Obviamente, si lo que queremos es conocer y comparar para hacernos una idea de la comparación, el gráfico es mejor. Si lo que nos interesa concretamente es el dato, la cifra, la tabla es mejor, ¿vale? Bien. Bueno, ya saben ustedes que existen gráficos estáticos y gráficos dinámicos. ¿Qué sería un gráfico estático? Vamos a pinchar en esto, a ver si nos lleva. A ver. Me cacho un día. Un gráfico estático es un gráfico que está impreso en un papel o en una pantalla que no se puede mover, que lo que ves es lo que hay. Pero un gráfico dinámico tiene cierta interacción, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de entrar en una página web que nos abra este gráfico. Un momentito. Un gráfico dinámico tiene cierta interacción. Os tengo que decir que habitualmente los gráficos que utilizamos para los artículos científicos son meramente estáticos, son gráficos que obviamente se tienen que poder imprimir y claro, un gráfico tridimensional no se puede imprimir, o sea, un gráfico con elementos, pero sí se puede utilizar y es recomendable si, por ejemplo, nosotros tenemos una página web del grupo de investigación donde ponemos los resultados. Por ejemplo, este es un gráfico, un mapa de España donde nos indica para cada comunidad autónoma, a ver si termina de cargar, donde nos invita a cada comunidad autónoma cuántos profesores titulares y catedráticos de comunicación hay. ¿Lo ven? En las universidades, por ejemplo, en Madrid, que hay muchas universidades, pues hay varios circulitos, ¿no? Y gracias a esto, pues vamos entrando. Incluso si pinchamos, pues nos da más información. Nos dice que en la Universidad Complutense de Madrid hay 58 profesores titulares y catedráticos de comunicación. ¿Lo ven? Esto es un gráfico dinámico. Esto es muy interesante, como os decía, para las páginas web. Es muy interesante si tenéis que hacer a lo mejor una presentación y sobre la presentación queréis mostrar elementos concretos más allá de lo que se ve, pero no lo es para los artículos. ¿De acuerdo? Pero sí tiene su espacio en la universidad. Incluso fíjense que aquí abajo tendríamos más datos, ¿verdad? Tendríamos la figura, el profesor, la comunidad autónoma, la sede, el nombre del profesor. Aquí tendríamos el dataset, qué curioso. Esto se permite y se permite con varios programas. El Office, con una versión avanzada, si tienes el Office en la nube, lo puedes hacer. El programa de Google de cálculos lo puede hacer. Yo utilizo Tableau, que es un programa de visualización que me gusta mucho. Se puede hacer, y lo tienes ahí y la verdad es que es muy interesante. Sobre todo, vuelvo a insistir, es muy interesante para páginas de grupos de investigación, para páginas de proyectos de investigación y todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero nosotros vamos a hablar eminentemente de gráficos estáticos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es una figura? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Una figura no es ni más ni menos que la conjunción de una o más metáforas para representar elementos combinados y representar características de esos elementos a través, pues, del volumen, de la proporción, de la proximidad entre los elementos, de la correlación, de la jerarquía, si está más arriba, más abajo, depende. Es decir, podríamos decir que hay como varios ingredientes que nos permiten hacer figuras. Nosotros estamos
por ejemplo, cuando pensamos en figuras, normalmente pensamos en el diagrama de barras, ¿no? Y el diagrama de barras lo que utiliza es el volumen, en el tamaño de unas barras para indicar un mayor o menor volumen en relación a una variable que nosotros le digamos, ¿no? Y que cada barra sea un caso, ¿no? Un caso de estudio. Pero se pueden hacer varias cuestiones. De hecho, podemos hacer hasta nuestras propias figuras si queremos. Figuras que nunca nadie ha hecho porque se nos ha ocurrido una idea para visualizar datos. ¿Vale? Miren, habitualmente los elementos, los ingredientes que se utilizan en la creación de gráficos son los siguientes. La posición, imagínense varias pelotitas, pues la posición más a la izquierda o más a la derecha o más arriba o más abajo significa algo, o la proximidad entre dos pelotitas significa que se parecen y la lejanía. La posición es un elemento muy interesante que además es súper interesante porque es capaz de representar valores casi infinitos, ¿de acuerdo? Funciona muy bien con lo cualitativo, funciona muy bien para mostrar orden o para mostrar categorías o para mostrar relaciones, súper interesante. Otra cosa que es muy fácil de entender es etiquetar. ¿Etiquetar qué significa? Etiquetar significa que yo tengo a lo mejor en una figura de un diagrama de barras una barra y pongo arriba, esto es Ecuador. Y entonces ya todo el mundo sabe que esa barra representa Ecuador. O le pongo, esto es Ecuador y son 17 millones. Y pongo 17 millones. Es decir, agrego información textual o numérica. Una etiqueta. Esto lo hemos hecho todos, ¿verdad? Pues obviamente una forma de un ingrediente que se le puede incorporar a un gráfico son etiquetas y son muy útiles. Lo que os decía antes, las longitudes, pues hay gráficos que, como el diagrama de barra, que se basan sobre todo en la longitud. O el tamaño, hay gráficos donde los elementos tienen más o menos tamaño según el valor. ¿De acuerdo? Os tengo que decir que el tamaño y el área no se acaba de interpretar muy bien con mucha precisión. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos muchos casos no podemos representar casos infinitos. Otra cosa que os parecerá una tontería, si a lo mejor estamos haciendo líneas, el ángulo de la línea. Por ejemplo, estos días que estábamos viendo la pandemia, pues podemos hacer una evolución de la pandemia y el ángulo nos indica también la fase en la que estamos, ¿verdad? Los ángulos indican. O la densidad del patrón. Esto se usaba mucho antes con las texturas y los patrones. Pues la densidad del patrón puede indicar más información, menos información, o por ejemplo, las líneas. Imagínense que estamos haciendo una especie de esquema, donde hay varios elementos relacionados y los elementos están relacionados con líneas. Pues a lo mejor podemos decir que cuanto más gruesa es la línea, más fuerte es la relación. Y cuanto más fina es la línea, la relación es más fina. Es decir, que estamos utilizando la línea para aportar información a un gráfico, ¿de acuerdo? Un elemento en el que nos vamos a parar ahora un poquito es el color, que es un elemento muy importante. El color es muy importante y nos vamos a parar más. De hecho, nos podríamos parar en todos estos elementos, pero nos vamos a parar en un ratito con el color. Pero tiene varios problemas. El color nos sirve, por ejemplo, para ordenar valores. Si yo soy amarillo y Betty Chávez es rojo, ¿quién va antes? Pues no hay un orden entre los colores. Si fuese por tamaño, sí, pero entre los colores no hay orden. Podemos utilizar el color también para representar números, pero ahora lo veremos, no queda del todo claro. El color para lo que sirve muy bien, es para representar categorías. Es decir, que podríamos hacer un gráfico con pelotitas, que a mí me gustan mucho los gráficos de pelotitas, y podríamos representar las universidades del Ecuador. Y en azul serían las universidades públicas y en rojo las universidades privadas. Pues ya tendríamos dos categorías representadas y visualmente veríamos, ¿no? Pero no podemos exceder, no podemos hacer muchas categorías, porque el ojo humano no es capaz de diferenciar muchos colores. Es decir, que podemos jugar con 4 colores, con 8 colores, no más de 20, porque si no ya la gente confunde los colores, ¿de acuerdo? Bueno, otra forma muy interesante son los iconos o las formas. Imagínense que estamos haciendo un gráfico de estos de puntitos de universidades y en lugar de color usamos formas. Las formas rectangulares vamos a decir que son las universidades privadas y las formas triangulares las públicas. Bueno, pues otra forma de codificar información y de crear un gráfico, ¿no?
Antiguamente las revistas no te permitían imprimir en color, no te permitían ponerle color a los gráficos, porque como ellas imprimían siempre en blanco y negro, decía, ¿para qué le vas a poner color si te va a salir todo gris? Pues entonces, en lugar de color, te vamos a permitir que uses texturas, patrones. Bueno, pues es otra opción. Algo súper fácil, encapsulamiento. Y bueno, ustedes dirán, ¿esto de encapsulamiento qué es? Pues encapsulamiento no es ni más ni menos que tú tienes un gráfico con varios elementos y coges un rotulador y haces un círculo o un rectángulo para separar a lo mejor un grupo. Porque dices, mira, aquí están las universidades, pero en este grupito, y haces un círculo o un rectángulo, están las universidades de Quito. Pues eso es un encapsulamiento. O incluso señalas una o dos universidades. Estas dos universidades son las dos mejores y las señalas, ¿no? Bueno, es otra forma de aportar información, ¿no? Antes hablábamos que las líneas pueden dar información según el grosor. Hombre, también podríamos cambiar el patrón de las líneas. Por ejemplo, las universidades. Imagínense que hacemos un gráfico de la relación que tienen las universidades en Ecuador. Pues una línea recta cuando la relación es amistosa y una línea discontinua cuando la relación es de enemistad, por ejemplo, ¿no? Podríamos también utilizar esto, ¿no? Incluso jugando con las líneas podríamos utilizar si la flecha termina en punta o termina en círculo o empieza. Es decir, hay muchísimos ingredientes y muchos más que no vamos a hablar, muchos ingredientes para aportar información en un gráfico, ¿vale? Vamos, como os decía, vamos a hablar del color. El color es importante, pero una cuestión fundamental en cualquier gráfico que hagamos es que los gráficos, el diseño tiene dos dimensiones, como todo en la vida, ¿no? Tiene una dimensión ética y tiene una dimensión estética, ¿vale? Bueno, pues el color es una dimensión más del gráfico que tiene una cuestión ética y estética. Dicho de otra manera, en un gráfico científico el color tiene que tener una función de utilidad. Y si además es bonito, miel sobre hojuelas. Pero no me sirve que tú pongas colores bonitos si no, el color no sirve para nada. ¿Lo entienden? Lo primero, la base, es la utilidad, la ética. Y si encima es bonito, es decir, si yo no solamente enseño, sino que la gente disfruta con la enseñanza, pues miel sobre hojuelas. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, el color funciona muy bien para hacer categorías, pero no nos podemos pasar. Miren, esto es un gráfico. Este gráfico de aquí me lo mandó un doctorando mío, que por cierto ya es doctor, de las universidades colombianas. Universidades y fundaciones. Pues yo no sé si lo ven ustedes, pero como ha puesto tanta universidad, ya los colores se repiten. La Fundación Los Libertadores tiene el mismo color que la Universidad de La Sabana y también que la Sergio Arboleda, con lo cual esto ya no tiene sentido. Es decir, que para categorizar, para diferenciar, hay un límite máximo, porque el ojo ya no, ni las máquinas. Es decir, que no podemos usar muchos colores para hacer categorías. Yo no usaría más de 8, más de 10 a lo sumo, ¿vale? 20 rascando mucho, pero para hacer categorías no mucho, ¿vale? Otra cuestión, si alguien me pregunta algo. Sí, Rafaela, hay una pregunta en el chat. Nubia dice, una pregunta, ¿las distintas formas e iconos en qué casos son útiles? Pues, Nubia, eso lo tienes que ver. Por ejemplo, yo hago redes sociales. Te voy a poner un sociometría. ¿Eh? A ver si te pongo un ejemplo. Vale, a ver si encuentro una red social. Bueno, yo hago este tipo de cosas para que este tipo de gráficos los hago yo. ¿Vale? A ver si sale. Vale, este tipo de gráfico de redes, ¿lo ves? Un rectángulo son las mujeres, un círculo son los hombres, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos cambiando el icono, pero podríamos usar la típica figurita que aparece en los baños públicos de la mujer y del hombre para que sea más claro. Aquí, por ejemplo, sería claro. Este podría ser un ejemplo de cuándo puede ser útil. Lo interesante es como todo, ¿cuándo puede ser útil la pimienta? ¿Cuándo útil puede ser el clavo? ¿Cuándo puede ser útil el ají? Pues depende de la comida y si necesitamos picante o no, si necesitamos meterle esa dimensión a la receta de la cocina. Espero que hayas respondido a tu pregunta y te agradezco, Nubia, infinito que hayas roto tú las preguntas. Por favor,
sus colegas, anímense porque ya han visto que yo no tengo ningún problema en salirme de la presentación y enseñarles lo que sea. De hecho, yo disfruto con esto, así haciendo ágil la presentación. Bien, los colores, podemos utilizar los gráficos para cuantificar elementos. Ahora bien, ¿qué significa el rojo? Que es un 10, un 100, un 1000. Bueno, cuando nosotros usamos colores para cuantificar elementos, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. En primer lugar, no hay precisión. El rojo no te dice con precisión qué el número representa. No lo sabemos. De la misma forma que en una barra yo puedo ver en la escala que representa el número 108, porque veo la escala, un color no. No obstante, cuando nosotros usamos un color, obligatoriamente, un color para cuantificar algo, obligatoriamente tenemos que meter la escala de color. Por ejemplo, este gráfico es un gráfico de dispersión de pelotitas, esto que yo os decía antes que me gustan mucho. Fíjense qué cosa tan bonita. Cuanto más a la derecha, estos son revistas de comunicación. Hay algunas del Sevier, por si nos ven nuestra querida Karen. Cuanto más a la derecha significa que estas revistas tienen en promedio más presencia en la plataforma Mendeley. Cuanto más hacia arriba significa que estas revistas tienen en promedio más visibilidad en Twitter, ¿vale? Y el tamaño de la pelotita significa el número de artículos que ha publicado la revista en, me parece que era 5 años, ¿vale? El tamaño de es decir, que las grandes pelotas. Y el color significa el promedio de las citas, donde el amarillo más claro es 0,06, que está por aquí estos amarillos, y el más oscuro 0,60, que sería la Journal of Computer Mediated Communication. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo no soy capaz de saber exactamente este color así verdoso de la Personal Relationship, yo no sabría decirte a qué valor pertenece. Es decir, con el color lo único que vemos es la tendencia general, pero no vemos los datos precisos, ¿vale? No obstante, oigan, reconocerán conmigo que en un solo gráfico ya he representado varios elementos. Por una parte, la altura, la posición en el eje Y nos habla del promedio en Twitter, la posición en el eje X nos habla del promedio en Mendeley, ya van 2 variables, el tamaño el volumen de las esferas nos habla del número de artículos de la revista, ya van 3 variables, y el color pues nos habla de una cuarta variable que sería de una cuarta dimensión que sería el promedio de citas, ¿verdad? Bueno, pues en definitiva, cuando vamos a utilizar el color para representar un número, tenemos que incorporar al gráfico ese la escala del promedio, la escala de valor de esos colores, del mínimo al máximo. Y lo mismo, cuando vamos a usar el volumen, tenemos que incorporar la escala de cuánto vale el mínimo valor, que sería este punto que vale 7, y el máximo valor, que sería esta revista, que no sé cuál es, que vale 504. ¿Vale? ¿Alguna preguntita, alguna cuestión? Bueno, yo les tengo que confesar algo vergonzoso. Yo no combino, yo no sé combinar colores. Es decir, a mí toda la vida me ha vestido mi madre y me ha comprado la ropa de mi madre. Y de hecho, desde que dejé de vivir, bueno, me casé ya y tal, pero mi mujer tampoco me compra la ropa ni tampoco me ayuda mucho. Con lo cual yo llevo sobreviviendo años a costa de que cada vez que se me rompe un pantalón me compro uno idéntico. O sea, yo me he visto como me vestía con 18 años, mismos colores. Yo tengo una norma y es que si uso los colores que utiliza el ejército, que son marrón, beige, azul, ejército y la marina se entiende, y blanco, todo eso combina entre sí. Y salirse de esos colores es peligroso. Es decir, sea en broma o sea en verdad, es verdad. Lo triste es que es verdad que yo no sé combinar colores. ¿Ustedes saben combinar colores? Yo no. Yo soy muy patán para combinar colores. Muy patán. No lo sé. Yo no sé qué funciona bien. Y como no sé qué funciona bien, uso ayuda. ¿Vale? Bueno. Rafael, perdón, hay Sí. una pregunta, ¿no? Magali nos dice, ¿qué programas para elaboración de figuras son los más recomendables utilizar para publicaciones? Perfecto, Magali. Esa pregunta es buenísima y te va a encantar porque ahora te voy a hablar de una serie de programas. Me alegra que estás. Y Pablo Andrés, en preguntas y respuestas, que tenemos el chat y también tenemos preguntas y respuestas. Dice, mi pregunta es si desde tu punto de vista se eleva la calidad de un paper el hecho de usar gráficas generadas en lenguajes como R o Python que gráficas generadas en hoja de cálculo como Excel. Pablo Andrés, la respuesta es muy simple.
dependerá del resultado. Tú puedes hacer una gráfica en R si te sale una gráfica fea o con poca calidad, mal. Pero en cambio, si te sale con el Excel un buen gráfico, oye, genial, miel sobre hojuelas, ¿eh? El Excel es un buen programa para hacer gráficos, pero hay que trabajarlo. Ya sabéis que el demonio está en los detalles, pues la idea es cuidar los detalles, ¿vale? Muy buena pregunta. Esto nunca lo he planteado, que una cosa no tiene por qué ser más meritoria que otra. Sí es cierto que con el R hace unos gráficos increíbles. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer gráficos secuenciales, es decir, por ejemplo, una escala, es mejor, una escala de valor entre 0 y 100, es mejor utilizar un tono, desde el blanco hasta el rojo oscuro, pasando por las diferentes tonalidades. Cuando vamos a hacer gráficos divergentes, imagínense que vamos a hacer 4 grupos de valores, pues es mejor usar 3 tonos, 2 tonos externos y un tono intermedio que sería el blanco. Por ejemplo, del rojo al gris, pasando por el tono intermedio el blanco. Bueno, y tendríamos rojo, un rojo clarito, blanco, un gris clarito y un gris oscuro, cosas así, ¿no? Y cuando vamos a usar categorías importantísimo, cuando vamos a usar categorías, es decir, que el color no va a representar números ni nada de esto, sino categorías, pertenencia a universidades públicas, universidades privadas, las categorías, los colores que vayamos a usar tienen que ser fácilmente diferenciables de los otros. Usaremos colores fácilmente diferenciables de los otros, ¿vale? Como os decía, yo no sé combinar, no lo sé. Yo me he visto recomprando. Yo siempre tengo camisas azules, camisa blanca, una chaqueta marrón, una chaqueta gris y una chaqueta azul. Y voy siempre con vaqueros. Porque no sé combinar. No me arriesgo yo a ir a una tienda, al Zara, no me arriesgo a comprarme algo porque no sé si me va a pegar o no. Mi madre de vez en cuando viene y me regala una camisa. Mira, una camisa rosa, mamá, esto es una camisa, esto a mí no. Sí, sí, que te pega, muy bien, me la pongo y efectivamente me pega, ¿no? Pero yo no me arriesgo nunca con los colores. La única que sabe lo que me pega y lo que combina es mi madre. Bueno, como yo no sé qué combina, uso los pantones. ¿Conocen ustedes la herramienta de los pantones? Esto también os digo una cosa, esto que os estoy diciendo es para la gente torpe. Si a lo mejor Betty Chávez sabe combinar colores, no hay que decirle nada porque tiene ese don, es como el don musical. Yo no lo tengo. Bueno, pues los pantones son unas... vamos a entrar en la página de pantone.com. Los pantones son combinaciones de colores. Combinaciones de colores que expertos te dicen que efectivamente entre ellos combinan. Esto lo utilizan mucho en las agencias de publicidad. Yo lo utilizo mucho cuando tengo que hacer artículos o cuando tengo que hacer informes. Y te dicen estos famosos abanicos de Pantone, te dicen el tono y te dicen con qué combina, ¿no? Imagínense que tienen que hacerle un diseño a la marca de la Universidad de Ibarra, pues vienen y dicen, bueno, el color de la Universidad de Ibarra es el rojo granate. Bueno, pues el rojo granate combina con estos 4 colores, así que a partir de ahora, sobre un rojo granate siempre vamos a combinarlos con estos otros y nunca más. Eso te lo dicen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí en Pantone cuál es el color del año. El color del año se llama este año, el color del año 2022, se llama Beriperi. Bueno, pues este es el Beriperi. No sé si lo conocían. Este es el beriperi, este color así. Yo no sé, no sabría decirte si esto es un lila, un gris, yo no sé, es que tampoco tengo mucha idea de colores, como sabéis. Pero lo interesante del beriperi es que te dice con qué otros colores combina el beriperi. Y te dice, vamos a subir, subimos aquí y le damos aquí a paletas de color y te dice, pues mira, el beriperi puedes tener varias combinaciones. Aquí lo tienes, con estos colores. Combina con este, con el color loto, con el color loto. A mí me parece rosa, pero bueno. Con el Hawthorne Rose, con el color el del berry. Mi estimado Y Rafael, existen sí, unas 2 preguntas que están revisando los compañeros. Por ay, por favor, si favor. revisamos. Guillermo Claro, claro. Melsa y Juan Carlos García. La una dice, ¿existe un método dialógico para la aplicación de colores jerárquicos? Luego Sí, pasamos a la otra. sí, eso es una afirmación de Guillermo, efectivamente. Y Juan nos dice una cosa muy interesante. Hay revistas, esto viene de antiguo. Antiguamente las revistas en papel lo imprimían todo en blanco y negro, pero te decían, oiga, si usted quiere imprimir en color, como esto nos supone un coste añadido, usted tendría que pagar por cada figura.
Eso es cierto, eso históricamente es cierto. Y a día de hoy sigue existiendo en las revistas clásicas. Por ejemplo, el Sevier tiene muchas revistas históricas que tienen una edición digital, que es la principal ya, pero sigue manteniendo su edición en papel. Entonces, cuando vas normalmente lo que suele pasar es que tú mandas el artículo. Yo he publicado en alguna del Sevier, cuando tú mandas el artículo te dice, miren, en digital se va a ver en color, pero en papel lo vamos a pasar a tonos grises, a no ser que usted pague. Si usted paga X dinero por cada figura, lo pasaremos. Pero bueno, no pago nunca. Yo intento pagar lo menos posible, con lo cual el que está en PDF efectivamente está en color, pero el que se acaba imprimiendo acaba siendo blanco y negro. Lo normal es que la gente lo pueda acceder a las dos versiones, ¿vale? Muchas gracias, Juan. No lo he comentado. No lo he comentado porque normalmente estas son cosas que saben los profesores que ya tienen un carnet dilatado, un carnet de identidad dilatado, pero los jóvenes nuevos no se dan cuenta se creen que todo es digital, ¿no? Y no se dan cuenta que todavía sigue habiendo repercusiones de la ciencia impresa. Bueno, lo que os enseñaba del gráfico es que te dice además la armonía. No solamente te dice con qué colores combina, sino la armonía, la proporción con la que combina. Aquí tenemos el beriperi, pues el beriperi con el naranja más o menos en una armonía grande y después con un poquito de color verde granito y un poquito de color Hawthorne Rose, pues combina, ¿no? O esta combinación que se llama Wellspring, donde el beriperi pues tiene menos peso, ¿no? O esta combinación que se llama las estrellas del show, ¿no? O esta combinación que se llama Amusement, que es una combinación más alegre. Vemos que hay muchas posibilidades. Dicho de otra manera, si ustedes tienen que hacer un gráfico y tienen que usar los colores para categorizar, pues yo les recomendaría que usasen estos pantones, porque sabemos que combinan. Y además les tengo que decir otra cosa. Imagínense que están ustedes haciendo un estudio sobre la Universidad de Ibarra, la Universidad Central, la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana y la UTPL, las 4 universidades. Bueno, pues si van a hacer 3 gráficos o 4 gráficos usando colores, deben siempre mantener la misma codificación. Es decir, que si a la Universidad de Ibarra le ponen el color beriperi, en la figura 1 también lo tienen que hacer en la 2, también lo tienen que hacer en la 3 y también lo tienen que hacer en la 4. Hay un código para que el lector ya identifique rápidamente a la Universidad de Ibarra por el color beriperi, ¿no? Y a la UTPL a lo mejor con el color, fíjense qué nombre, café helado. Uf, qué maravilla. Yo os prometo que del marrón no salgo. O sea, yo soy incapaz de diferenciar, por eso no funciono bien a nivel de colores. Bueno. Bueno, y la pregunta es, ¿dibujamos a mano o con un programa? Pues esto es lo que os decía antes. Pues hay múltiples formas. Miren, hay programas que están incluidos en los paquetes ofimáticos, desde lo más fácil a lo más difícil, que sería el Excel. Con el PowerPoint también se pueden hacer gráficos. De hecho, muchas veces puedes hacer un diagrama en el Excel, te lo pasas al PowerPoint y lo modificas en el PowerPoint más fácil. ¿Ven? Eso, por el PowerPoint funciona más con cierta facilidad a nivel gráfico. Con el OpenOffice, con el Google Spreadsheet, o el máximo nivel sería el R, programa R. Esto es una maravilla. Te bajas una librería del gráfico que a ti te interesa y lo generas con R. Con el R se puede hacer todo tipo de gráficos. Eso no tiene límite gracias a las aportaciones de la comunidad, que alguien se inventa un gráfico, sube la librería y ya la gente puede utilizar esa metáfora visual, ¿de acuerdo? Aparte, existen una serie de programas que son específicos para hacer gráficos, que solamente hacen gráficos, que no te hacen estadísticas, solamente hacen gráficos. El Tableau, que es un programa bastante costoso, pero ustedes, por ser profesores de universidad, tienen acceso gratuito. La única cosa es que tienen que renovar todos los años. Es decir, que le mandan un correo a los de Tableau pidiéndole una copia gratuita desde el correo de la Universidad de Ibarra. Perdón, de la universidad. Y efectivamente... efectivamente se lo mandan. Se lo mandan, eso sí, al año le tienen que renovar. O después incluso hay páginas web como RawGraph, como HighCharts, que nos permiten hacer gráficos. Nosotros lo único que tenemos que pegar son los datos. Nos permiten hacer gráficos virtualmente. El programa está en otro tal. También los paquetes estadísticos y matemáticos precisos, concretos, como el SPSS, como el XLStat, como la estadística, incluyen funciones para hacer gráficos
avanzados, que normalmente son visualmente muy feos, pero son muy tal. Y algo que es fundamental. Si nosotros vamos a hacer gráficos, después de una vez que lo hemos hecho con el Excel o con el programa que sea, es bueno modificarlo con un programa puramente de gráficos. Los gráficos de los programas de cálculo son gráficos vectoriales. Ahora os explicaré lo que es un gráfico vectorial. Entonces no se pueden retocar, pero no es recomendable. Es recomendable retocarlo con un programa de edición, no de fotografía como el Photoshop, sino de edición de vectorial como el Inkscape. El InDesign no sería el Adobe, el Illustrator. Adobe Illustrator. Esto es un error. Esto que ven aquí es un error. Ahora os explicaré lo que es un gráfico vectorial. Bueno, vamos a ver rápidamente unos pocos gráficos, ¿vale? No los vamos a ver todos, no hay tiempo, pero vamos a ver unos pocos gráficos. El diagrama de barra. ¿Y a quién no le gusta este diagrama de barra? ¿Qué gráfico les gusta más, el primero o el segundo? Bueno, el diagrama de barra podemos utilizar las barras para medir cantidad o en este caso las barras pueden estar relativizadas al 100% y dentro de cada barra vemos el porcentaje que representa cada una de las variables, ¿no? Vamos a ver cómo se hace un diagrama de barra. ¿Estáis de acuerdo? Ahora os pido participación, ¿vale? Os pido que a través del chat me digáis qué tengo que hacer. Vamos a usar el Excel para que vean ustedes que no es difícil. ¿Vale? Un momentito. Esto siempre me pasa. Vale. Bueno, vamos a hacer un gráfico. Ya saben que para hacer gráficos en el Excel, lo primero es seleccionar los datos que queremos que nos salgan y lo segundo que tenemos que hacer es pinchar el tipo de gráfico, ¿no? Pinchamos aquí, tendríamos todos los posibles. El Excel nos da una sugerencia, ¿vale? Aquí tendríamos todos los gráficos y tal. Bueno, vamos a usar el gráfico recomendado. Vale. Voy a hacerle una foto y así de camino os enseño. Una foto es una captura de pantalla. Un momentito que lo tengo que hacer en la pantalla principal. No os lo he dicho, pero yo trabajo con 2 pantallas, que es una cosa súper cómoda. Si no lo hacen ustedes, súper recomendado. Trabajar con 2 pantallas para los profesores de universidad es una cosa súper recomendada porque se trabaja muy rápido. Yo, de hecho, ya cuando voy de viaje y no tengo la segunda pantalla, no trabajo porque me da la sensación de que voy a tardar mucho en hacerlo. Trabajar con 2 pantallas es que yo trabajo con esta pantalla, que es la del ordenador, la del portátil, y con una pantalla conectada. De hecho, ustedes están viendo esta y yo tengo control de que ustedes están viendo esta y yo estoy trabajando en esta. Lo cual está también muy bien para el tema de las videoconferencias. Vale. Bueno, pues aquí tienen. Este es el gráfico original y esta es la fotografía, la captura de pantalla que yo le he hecho. Este gráfico es vectorial y este gráfico es un mapa de bits. ¿Eso qué significa? Pues, entre otras cosas, que si yo aumento este gráfico, voy aquí el de la derecha, hay un momento en que se ven los bits. No, esto no es vectorial. A ver, que me he equivocado. Entonces, ¿el vectorial es este? No, este también. Pues no lo he hecho bien. Un momentito. Que no he hecho bien la foto. Son los 2 vectoriales. Yo es que no solamente soy torpe para los colores, también soy torpe para estas cosas. A ver. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Es que solo puedo hacer, me lo cambio porque solamente puedo hacer capturas de pantalla en la pantalla de mi ordenador. En la segunda no. Miren, este gráfico es vectorial y este gráfico es de mapa de bits. Como es de mapa de bits, no sé si lo aprecian, pero conforme nos acercamos, empieza a verse borroso. ¿Lo ven? ¿Que los números se ven borrosos? Sí, ¿verdad? Pero en cambio, si nos acercamos al otro, los números se ven nítidos. ¿Lo ven? Bien. Importante, si vamos a hacer un póster, una gigantografía, cuando llevemos a la imprenta tenemos que llevarle este, porque este, por mucho que se amplíe, no pierde calidad. De hecho, nosotros usamos todos los días un gráfico
que es vectorial, que son las letras. Las letras, TrueType, esto, por mucho que lo ampliemos, nunca pierde calidad. Cada vez que yo le digo, amplíame el tamaño, bueno, esta letra porque la Calibri tiene sus historias. Es que este no es un buen procesador de texto, perdonen. Por mucho que yo amplíe una letra, no se pierde calidad. No se pierde calidad, porque la letra se rehace otra vez utilizando unas fórmulas matemáticas que le dicen cuánto va a ser de ancho, cuánto va a ser de alto, cuánto va a ser, cómo va a ser el ángulo de la curva de cada parte de la letra. Miren, le voy a poner el ejemplo con el Word, que el Word sí que tiene calidad de visualización. 78. Fíjense, por mucho que yo amplíe esto, por mucho que lo amplíe, nunca pierde calidad. Esto es un formato vectorial, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que hacer una gigantografía o una cosa tan simple como un sello, un tampón de estos, siempre tenemos que mandarle a la imprenta formato vectorial. Y si no se lo mandamos, nos lo cobran ellos y nos lo hacen ellos, ¿vale? Bueno, bien. Esto, aparte, el formato vectorial nos permite modificar elementos puntuales sin tener que modificar todo el gráfico. Podemos modificar esto. Podemos modificar cada una de las columnas. Esto ya es una fotografía de conjunto, ¿vale? Bien. Y la pregunta del millón es, ¿qué tenemos que hacer con este gráfico para mandarlo a una revista de primer orden? No lo he dicho al principio porque, en fin, le he dicho al presentador que limite la presentación. Yo soy coeditor de una revista que se llama Comunicar, que está en los mejores sitios. De hecho, es la mejor revista posicionada de ciencias sociales de toda Iberoamérica, en Web of Science, en Scopus y tal. Está en primer cuartil de todo, es de las mejores del mundo. Y nosotros recibimos muchos manuscritos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorar este gráfico? A ver, ¿qué se les ocurre? O ya está bien, ya lo podríamos mandar a una revista. Usar combinación de colores. En principio aquí los colores no dicen nada. Vectorizar, ya es vectorizado, ya esto es un vector. Es vectorial, vaya. Bueno, vamos a cambiarlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a mantener el antes y el después. Miren, lo primero y fundamental, vamos a quitarle el título. Y le vamos a quitar el título porque en los artículos el título se pone después y se pone en el texto. Y además se pone de una forma especial, ¿vale? Con una forma que tiene el Word. Entonces, vamos a quitar el título, con lo cual al quitar el título ya tenemos, podemos que decir, más espacio. Vale. Algo fundamental en los diagramas de barra. Miren, hay un error. El título lo vamos a poner cuando lo peguemos en el artículo, ¿vale? Y le pondremos figura 1, figura 2, lo que sea. Y un buen título descriptivo. Hay un error que se da siempre, o se da con mucha frecuencia, tanto en las figuras como en las tablas, es el orden alfabético. El orden alfabético es un error. Que los elementos aparezcan en el gráfico en orden alfabético es un error. ¿Cómo tienen que aparecer? Pues por orden de valor. Vamos a ordenarlo, fíjense. Vamos a ordenar por valor de mayor a menor. Claro, porque ahora de repente ya estamos viendo una jerarquía. Ya si hacemos una lectura de izquierda a derecha, vemos cuál es el mejor y cuál es el peor. Perfecto. Nos dice Juan García, creo que lo ha dicho Juan García, ¿no? Que el eje de los valores. Claro, vamos a añadirle qué significan los ejes. Bueno, pues vamos. El eje Y, bueno, ahora lo vemos. Aquí tenemos el título del eje Y y del eje X, ¿verdad? El eje X no hay que ponerlo porque solamente con ver Asia, Norteamérica, Europa, Australia, Sudamérica, ya sabemos que son continentes. Es decir, que se deduce. No hace falta poner aquí continentes, ¿verdad? Eso no hace falta.
Bueno, tampoco serían continentes exactamente, porque el continente exacto es Norteamérica y Sudamérica todo junto, ¿no? Pero bueno, eso se deduce, no hace falta. Pero el título del EGI es muy importante, que sería Producto Interior Bruto en miles de millones, PIB en miles de millones. Importantísimo. Muy bien, muy bien, muy bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? Como dice Karen, las gráficas a veces nos piden escala de colores. Miren, si vamos a trabajar con colores, lo mínimo, lo básico, para no equivocarnos, es quitar el color por defecto del Excel. Porque si ponemos el color por defecto del Excel, ya nos va a decir el editor, chico, que es que no ha sido ni para quitar el color que te viene por defecto. Claro. Muy bien, muy bien. Poner la moneda, color títulos, porcentajes. Sí, sí, Ivana, eso también se puede en el SPSS, ¿vale? En el Stata, en todo. Escribir la cifra arriba de la barra. El valor, muy bien. Mónica, muy bien. Vamos a darle el valor. Etiqueta de datos. Aquí lo tenemos. Venga, ¿qué más? El borde exterior de la figura. Eso mejor lo eliminamos, es cierto, Juan García, esto que me estás diciendo es de finura pura y dura, pero esto mejor lo eliminamos cuando lo peguemos ya en el Word, ¿vale? Cuando ya lo vayamos a pegar al Word, desde el Word lo eliminamos, porque aquí nos permite, nos separa del otro, del Excel. Pero eso se hace, eso se hace. Muy bien. Efectivamente, Karen, si aumentamos o reducimos, el tamaño tanto de las letras y de esto tiene que ser relativo. Mire, una cosa importante que te piden muchas veces en los artículos. Tú mandas un artículo a una revista y te dice que el artículo tiene que estar escrito Times New Roman o en Arial. Oye, pues los gráficos también. No se nos olvide que los gráficos también tienen que estar escritos. Vamos a ponerlos en Arial. En la tipografía que te está pidiendo la revista, ¿vale? Esto también es muy importante y siempre se nos olvida. Muy bien. ¿Qué más? Quitar líneas horizontales. Bueno, lo que dice Robert de quitar líneas horizontales también es una recomendación. Yo no, las voy a borrar para que lo veáis lo que dice Robert, pero ahora las voy a volver a poner porque a mí me gustan. Ahora te explicaré, Robert, por qué me gustan. Pero en líneas generales se aconseja quitarlas, no merece. ¿Qué más? Miren, hay una cuestión importantísima en los gráficos, es que los ejes, tanto el eje X como el eje Y, tienen que estar ajustados a los datos. ¿Cuál es el valor máximo que nosotros tenemos? Sí, se puede escribir dentro del gráfico, sí. ¿Cuál es el valor máximo que nosotros tenemos? El 30, ¿verdad? Y el del eje, el 35. Con lo cual, nos sobran 5 centímetros. Pues vamos a decirle que esos 5 centímetros vamos a quitarlos. Opciones del eje, estaría por aquí, 30. Perfecto, ¿vale? Y ahora se ajusta mal, pero perdemos una cosa. No os preocupéis que ahora lo rescataremos con otra cosa. Sí, pondríamos 31, pero bueno, no te preocupes. Podríamos poner 31, ¿eh? Aunque el máximo va a ser 31, pero las unidades se van a quedar así. Y esto lo dejamos en 0. Perfecto. Y ahora ya sí nos sale. ¿Ven qué bonito? Una línea de tendencia. En este caso no tiene mucho sentido una línea de tendencia. Podríamos hacerla, ¿eh? Pero no tiene, realmente, teóricamente no tiene sentido que hagamos una línea, aunque la vemos que hay una línea, pero no tiene sentido teórico. Pero la hay, ¿eh? Pero no tiene sentido, así que no la vamos a poner. Venga, ¿qué más? Miren, un problema que nadie se da cuenta. Las proporciones de los diagramas de barra del Excel están mal. El ancho de la columna tiene que ser igual o mayor que el ancho entre columnas, pero no puede ser menor. Os lo voy a enseñar para que lo vean ustedes.
Vamos a hacer como en el oculista. Dice, el ancho del rango es de 219%. Es decir, la distancia que hay entre cada columna es de 219% en relación al ancho de la columna. Pues vamos a ponerla al 75%. Dígame, vamos a hacer como en el oculista. ¿Qué les gusta más? ¿Así o así? ¿Cómo ven mejor? ¿Así o así? ¿Así o así? A su vista, ¿qué le parece más armónico? La segunda forma, ¿verdad? Oye, pues esto es un problema que no sé bien. Y oye, una preguntita. Ahora que estamos viendo el gráfico, ¿no les parece que el número este podría ir dentro de las columnas? Pues sí. Por cierto, no os gusta porque sean más gorditas, os gusta porque la armonía que hay entre la distancia entre columnas y el ancho de su columna es mejor. Bueno, pues vamos a decirle que los datos, las etiquetas de datos estén dentro en el extremo interno. Mejor así, ¿verdad? Hombre, ya que están dentro, para que destaquen la vamos a poner en blanco. ¿Les parece? Mucho mejor así, ¿verdad? Venga, ¿qué más se les ocurre? Perfecto, Otto. Ahora vamos a hablar de eso. Yo no sé, Karen, porque yo no tengo gusto. Pero ¿sabéis lo que me gusta a mí mucho? Me gustan mucho las transparencias. Esto me ha dado últimamente por eso. Entonces, si yo pincho aquí y le doy a color y le doy a más colores y le digo transparencia, quiero que sea un 30% transparente. Y entonces es transparente. Y por eso dejé las líneas antes, para que se vean las líneas hasta las transparencias. Me parece, no sé, muy bonito. ¿Os gusta el gráfico? Muy simple, ¿verdad? Muy minimalista. ¿No te gusta, Robert? Me cago en 10. Dime, ¿tú qué le pondrías, Robert? Eso nunca se debe hacer, Luis. Los gráficos en los artículos tienen que ser minimalistas. Miren, esta es la diferencia de lo que había antes de lo que hay ahora. ¿Vale? Bien. Ha dicho alguien que le gustaría ponerlo en color. Oye, pues más o menos existen una serie de tonos para los continentes. De hecho, no sé si saben que la bandera los anillos de los Juegos Olímpicos representan a los continentes. Cada anillo es un continente y está representado por un color, ¿verdad? Fíjense, me llevo el gráfico al PowerPoint, porque al ser vectorial me va a permitir ir modificando punto por punto. Esta es la gracia del vector. Y vamos a buscar en internet rápidamente, a ver, un momentito, Olimpiada. A ver si encuentro los colores de las Olimpiadas. Aquí los tenemos, ¿verdad? Vale. Pues miren, por cierto, yo no sé a qué continente representa. El amarillo sé que sí representa Asia. Así que yo me voy aquí. Fíjense, me voy al PowerPoint porque el PowerPoint es un programa de diseño muy fácil. ¿Eh? Y le digo formato, color. Y me tiene la herramienta cuentagotas que no la tiene el Excel. Le doy a cuentagotas, me voy al color y ya me pone el color que yo quiera. ¿Saben qué color es? Bueno, es que no sé exactamente. Creo que Europa es azul. Pues le damos aquí, cuentagotas, azul. Australia creo que es rojo. Diseño de gráfico, formato, color, cuentagota, tal. El negro representa África. Está feo decirlo, pero el negro representa África. Pero como no tenemos África, vamos a poner negro Sudamérica, por ejemplo. ¿Vale? Y Norteamérica, creo que América, tanto Norteamérica como Sudamérica, es verde. Bueno, pues Norteamérica, vamos a ponerle Sudamérica, vamos a ponerle el verde. A Sudamérica le vamos a poner el verde del continente, que para eso son los nativos. Y a Norteamérica le ponemos el negro.
¿Así te gusta más? Sí, efectivamente, esto lo mandas a una revista. Hombre, si el código de color depende del área, esto no lo hemos hablado, Luis, esto en ciencias sociales lo puedes hacer, ¿vale? Depende del área. Hay áreas en las que son muy estrictos. En las ciencias normalmente, si el color no significa nada importante, te dicen el color, por favor, limítate a un tono gris o a un negro. Esto es así. Y en otras áreas, pues te permiten, son más flexibles. África, Asia amarillo, África es naranja, no. África creo que es negro, ¿eh? Míralo, míralo. Pero bueno, en el fondo, Olger es lo de menos. ¿Alguna preguntita, alguna duda, alguna cuestión? ¿Esta clase termina a las 1:30 o a las en punto? Yo lo digo para no pasar. 10:30. ¿Nos quedan 5 Según, minutos? Sí. según el Perfecto. cronograma, sí. Perfecto. Bueno, pues ya rápidamente. Con esto yo ya estoy más que contento. ¿De acuerdo? Rápidamente les voy a hacer un recorrido por otras posibilidades visuales. El diagrama de barra horizontal, que se utiliza sobre todo cuando el título de los casos es muy largo, pues, o cuando son muchos casos, caben más casos en horizontal que en vertical. La pirámide de población, que si lo piensan un poco son dos diagramas horizontales opuestos. El eje temporal, que es una línea que nos permite mostrar a lo largo del tiempo una o más de una evolución. Por ejemplo, aquí vemos la natalidad y la mortalidad, donde chocan. El diagrama de áreas, que es una especie de diagrama de líneas con el tiempo, pero se dibuja el área. Aquí estamos viendo las ventas o el predominio de los formatos musicales a lo largo del tiempo. Vemos como el Compass Disc pegó el pelotazo. Nunca se ha vendido tanta música como cuando teníamos el Compass Disc, pero que ahora, por ejemplo, ya lo que se escucha es música en streaming, es decir, que no se compra música en streaming, pero no se descarga, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Un diagrama muy bonito, que es el diagrama Rich Line, es como el diagrama de áreas, pero reducido. Por cierto, no sé si ven que aquí en la esquina de abajo os digo qué programas lo hacen. Este diagrama, por ejemplo, solo lo hace el R, solamente lo he encontrado con el R. O el Boom Chart, que es un diagrama de líneas que nos permite ver ranking. En este caso son ranking de países a lo largo de 5 años en la investigación en el área de comunicación. Este lo he hecho yo. El color negro significa que el país prácticamente no varía desde el principio hasta el final. El color azul significa que el país mejora. El color rojo significa que el país empeora del principio al final. El box plot, que es un gráfico para mostrar la dispersión de un conjunto o de más de un conjunto, en este caso de 3 conjuntos. ¿Ven? En este gráfico es muy interesante, no tengo tiempo para explicarlo, pero se ve, es como el dot plot que vimos antes. La X es el promedio de una distribución. El cuadrado, este gráfico se llama gráfico de caja y bigote. La caja es donde está el 50% de la población central y los bigotes a los lados sería el primer cuartil y el cuarto cuartil, ¿no? Este sería el 50% serían el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿ven? Y esta línea que divide la gráfica en dos sería la mediana de la distribución. Y estos puntitos que sobresalen son datos completamente no externos, sino que se salen de la distribución normal, ¿no? Datos atípicos. Bueno, aquí tendría una explicación rápida. El mapa de árbol, que es un gráfico que nos permite... Estos son los artículos publicados en el área de comunicación y el tamaño de cada artículo tiene que ver con el número de citas que recibe. ¿Vale? Y los que están en rojo son los artículos publicados en comunicación que estaban publicados en monográfico. Cada conjunto de rojo son artículos de un monográfico y lo mismo, el tamaño tiene que ver con el número de citas, ¿no? Otro ejemplo, esto se hace con Tableau. O un gráfico de dispersión que ya vimos ante uno, donde representamos un gran número de casos en torno a dos variables. En este caso, promedio de citas y promedio de lectores en Mendeley. ¿ven? Y podemos además incorporar información como el volumen o el color o tal. Los famosos gráficos de color, que según la intensidad, bueno, pues según el color nos muestra una intensidad, en este caso las temperaturas en España. Yo vivo aquí, por cierto, si alguna vez vienen a Granada, aquí vivo. Ven que en verano estamos un poquito más fresquitos porque tenemos montaña. Pero el color también, esta intensidad la podemos utilizar para las tablas. Podemos hacer un gráfico de calor
para mostrar los resultados de una tabla. Por cierto, estos colores los cogí con un Pantone, porque yo ya sabéis que no sé combinar, pero fíjense qué bonitos quedan, ¿no? Donde el color más fuerte, el 50, pertenece al valor más alto y el color más débil pertenece a tal, ¿no? O esto que es un gráfico que nos muestra como la atención, o un diagrama de Sankey que nos muestra cómo se distribuyen, por ejemplo, las revistas de universidades en artes y humanidades, en ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales cómo se distribuyen por cuartiles y después según países, ¿no? Reino Unido es el país que tiene más revistas editadas por universidades en Web of Science, ¿vale? O los cartogramas, que nos permiten en un mapa político para cada región representar diferentes valores usando números o usando etiquetas, claro, o usando el color. Aquí los votantes a Clinton y los votantes a Donald Trump. Incluso tenemos cartogramas que se llaman cartogramas sin contigüidad, donde la forma varía para representar un valor. En este caso, el número de hectáreas de agricultura, de agricultura orgánica. Vemos como ahora mismo el granero del mundo es Australia, ¿no? Curiosamente. Bueno, Australia, Argentina, ¿no? Pero sobre todo Australia. España también. Italia, para lo que es Italia, tiene mucho sembrado. O este tipo de cartograma, los cartogramas de Demer, que usan rectángulos. Esto es el mapa de España, aunque no crees. Y vamos a terminar con una cosa importante, el juramento. Levanten la mano y juren que nunca en su vida van a utilizar un gráfico de tarta para un artículo científico. Los gráficos de tarta no se utilizan para los artículos científicos porque a la mente le cuesta mucho interpretar las proporciones. Por ejemplo, ¿ustedes ven claramente que el rojo es el doble que el naranja? No, ¿verdad? ¿O son capaces de diferenciar exactamente la diferencia que hay entre el azul y el naranja? Si no les ponen el número, no saben. Por favor, el gráfico de tarta nunca, pero ya lo que les voy a pedir es que me levanten las dos manos y me prometan que nunca, nunca, nunca van a usar un gráfico de tarta en 3 dimensiones porque ahí ya sí que no se ve nada. ¿Ven el azul? Que lo que está enfrente parece que es más grande que lo que está al final. Bueno, y ya con esto terminamos. No quiero quitarles más tiempo. Para mí es un placer estar. Yo soy profesor del doctorado de la Universidad del Norte de Colombia, entonces estar en la Universidad Técnica del Norte de Ecuador me da mucha alegría. Muchísimas gracias, queridos. Y nada, un placer. He estado viendo que Orlando Gregorio os les está dando cursos. Por cierto, Orlando Gregorio está haciendo la tesis con Evaristo y conmigo. Es discípulo mío, aunque no lo parezca. Pero bueno, no lo parece porque es un hombre que ya sabe bastante antes de hacer la tesis, ¿no? Para mí ha sido un placer estar en esta sesión y gracias por todo. No les quito más tiempo. Rafael, muchísimas gracias a nombre de la universidad, a nombre de las autoridades de nuestra Casa de Estudios Superiores desde Ecuador. Un abrazo fraterno y por supuesto el agradecimiento por estos conocimientos impartidos y porque sabemos y estamos seguros que van a ser de muy buen provecho para los docentes de nuestra institución. Muchas gracias, Rafael, un amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho. Ya saben, si alguna vez vienen por Granada, aquí tienen su casa. Cuídense. Muy amables. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a pedir permiso, ¿no?, a nuestra siguiente ponente, la PhD Silvia Margarita Valdírez, que está ya lista con nosotros. Pero quisiéramos pedirle, por favor, nos regala unos 5 minutitos. Vamos a hacer una pequeña pausa, un break, para que puedan los compañeros también un poquito estirar las piernas y luego retornaremos con ustedes. Silvia, que está con nosotros. Claro. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Silvita. Entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos ya. Estén atentos, por favor, no nos demoremos mucho y volvemos para continuar con la ponencia que Silvita tendrá a bien compartirnos, que es la última de la mañana. Luego estaremos con el taller en la tarde. Así es que volvemos enseguida.